Además es gratis, solo tienes que alimentarte bien para que tu guagua sea el mejor. ¡Rico! ¡Qué rico! Pepita. Rico, 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 rico. ¡Qué rico es mi pepita! Rico, 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 rico. Yapa orjo pason jujupi, rupa iguayju uray kunapi. Mayo kunapas ring takis patususpa, kuna kunapas igahmus kuininsi. Sumah kumbera kata kunapi, rupa iguayju uray kunapi. Kamiho sumah ti kang yurak muraducha, yurak yucha sun huchayu. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Iniciamos la mañana informativa, amigos oyentes de Radio Surfui, muy buenos días. Somos Ponche Cachon Zapanco, Niquichispac. La provincia de Cotabambas amanece con ligera precipitación pluvial, una mañana totalmente nublada. El pronóstico del tiempo nos indica que en el transcurso del día, el clima no va a variar mucho, ¿no? Va a haber ligera presencia del astro rey en algunas localidades, pero en general en horas de la tarde nuevamente va a haber precipitación pluvial, algo que ya anteriormente habíamos anunciado. 6:34, ¿qué tal amigos oyentes? Y Minaya, Allillancho, el saludo para toda la provincia de Cotabambas en cada uno de sus distritos, iniciando desde el distrito capital de la provincia, Tambobamba, Cotabambas, Coyurqui, Akira, Mara, Chalhuahuacho, con cada uno de ustedes muy buenos días, y también a las provincias vecinas de Grau, Chumbivilcas, Anta. Nosotros estamos ya listos para compartirles información de interés. Mi nombre es Javier Chejia y como siempre en la compañía de Gonzalo Huerza. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo está, Javier? Buenos días a todos los oyentes del informativo Willaricui que nos sintonizan desde sus hogares, camino a su centro de trabajo. Nosotros estamos listos y contentos de poder estar conectados una vez más con ustedes a través de las diferentes ondas o medios de comunicación. Recordarles que estamos a través de los 102.7 de la FM, también en la amplitud modulada, los 810 de la AM. Estamos en transmisión en vivo en Facebook. Usted también puede participar de este informativo. Nos encuentran como Radio Surfui y por supuesto también en la página web www.radiosurfui.com. Informarles, amigos, hoy brevemente que hay una interrupción programada del servicio de agua potable por el mantenimiento de las redes, esto con fin de realizar la instalación de la válvula de control en la línea de distribución. Esto va a ser en el barrio Huichaypampa, zona B. Este va a ser el barrio afectado. Mamita, papito, toma las previsiones del caso, junta un poquito de agua, porque a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde va a haber una interrupción programada del servicio de agua potable. Hoy, de 10 a 1 de la tarde, no va a haber agua en el barrio Huichaypampa, exactamente en la zona B.
Perfecto, entonces ahí a tomar las previsiones del caso. 6 de la mañana con 36 minutos, amigos oyentes, en la previa del informativo Huillarico. Es importante indicarles que desde la municipalidad provincial de nuestra provincia se ha anunciado la conformación de comisión de regidores de la municipalidad provincial de Cotabambas para el año 2025. ¿Cuán importante es? Por supuesto que sí es necesario, porque de esa forma todos los regidores trabajan y se enfocan en la comisión al cual están a cargo. En este caso, la Comisión de Desarrollo Social y Servicios Públicos va a estar a cargo del profesor Macías Sotomayor Tapia. La Comisión de Planificación, Presupuesto y Asuntos Legales estará a cargo de la bachiller Eliana Janco Rojas. La Comisión de Administración y Finanzas va a estar a cargo de la profesora Rosa Estela Zamplini Ayerbe. La Comisión de Catastro, Acondicionamiento Territorial, Defensa Civil y Medio Ambiente va a estar a cargo del señor Alejandro Enríquez Alcagua. Por otra parte, la Comisión de Cultura, Educación, Deporte, Salud y Juventud va a estar a cargo del profesor Heinei Peley Mamani Quispe. Perfecto. La Comisión de Infraestructura Pública e Inversiones estará a cargo de la licenciada Yoni Chaguayo Condori. Por otra parte, la Comisión de Desarrollo Económico Local y Turismo estará a cargo de la señora Eva Wilca Puma Anca. La Comisión de Transportes y Comunicaciones a cargo del señor Guillermo Osco Lima y Puma. La comisión en este caso, del Instituto Vial Provincial, también UGM y Administración Tributaria, estará a cargo del profesor Hugo Menor Mamani. El profesor Hugo Menor es del distrito de Akira, ¿no? Bueno, son las comisiones ordinarias para el periodo 2025 y de seguro que también en su municipalidad ya han hecho este trabajo de hacer una distribución de funciones de parte de los señores regidores y de esa forma cada uno de ellos pueda trabajar en el periodo 2025. Muy bien, 6 de la mañana con 38 minutos. Bueno, revisando noticias, hay una denuncia bastante grave, Javier, contra el alcalde Abel Serna. Estaría implicado en un caso de violación sexual. Ha salido una ex trabajadora donde lo ha denunciado al alcalde Abel Serna por violación sexual. Indican que la gravedad ya no soportó más y denunció este hecho ante el de Pincri Andahuaylas. Y comentó que en los últimos 10 meses es víctima de hostigamiento y amenazas de muerte por colaboradores del alcalde. Tras presentarse en la entidad policial, esposa y hermana de Abel Serna llegaron al domicilio de la familiar para exigirle que retire la denuncia. Bueno, entonces una gran acusación en contra del alcalde de Andahuaylas. Estamos hablando del señor Abel Serna, que ha sido ya denunciado ante la policía por el presunto delito de violación sexual. Esto en agravio de una ex trabajadora de la comuna provincial. La víctima está sosteniendo que fue dopada. Ella tiene 33 años. Por cuestiones de seguridad, su identidad se está manteniendo en reserva y se dio a conocer pues la difícil situación emocional y psicológica en la que se encuentra a raíz de este suceso en el que habría sido abusada en febrero del año 2024. La denuncia ha sido presentada ante el de Pincri de Andahuaylas con fecha 17 de enero del 2025, ha sido recepcionada por la comisaría y ha sido derivada inmediatamente, como son en la mayoría de estos casos, al Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Para que puedan ayudarle con todas las diligencias que tiene que hacer a partir de hoy. Ella indicó en sus declaraciones, amigos, que decidió hacer esa denuncia porque pese a haber estado encerrada casi 10 meses, dice, sin salir, sin hablar con otras personas por las amenazas que estaría recibiendo de gente allegada al alcalde, dijo que no podía seguir viviendo así, que estaba pues muy deprimida, afectada definitivamente psicológicamente, y es por eso que se animó a hacer la denuncia contra el alcalde de Andahuaylas, Abel Serna. Ahora simplemente hay que esperar que la Policía Nacional del Perú pueda hacer su trabajo
y se pueda dar con la verdad de este asunto. La tiene bastante negra, bastante negro este porvenir de ser cierto, esto de ser culpable, pues indicaría que tendría que pagar el precio, ¿no? Y el precio sería la libertad contra el alcalde Abel Serna, que no ha respondido interrogantes con respecto a esta denuncia policial que tiene actualmente en la comisaría. 6:42, amigos oyentes. Por otra parte, desde la Municipalidad Distrital de Coyhaique están haciendo la verificación de lo que viene a ser el proyecto denominado Mejoramiento de las Capacidades Productivas en Crianza de Gallinas Ponedoras para la comercialización y mejora de nutrición en las comunidades de Sijawi, Yadjiri, Akpitán, esto en el distrito de Coyhaique. Más adelante también vamos a ampliar esta información. 6:42. Definitivamente la recomendación de la mañana va en relación a lo que viene a ser, pues bueno, los cuidados que uno tiene que tener en relación a las intensas precipitaciones pluviales que se van a continuar registrando en el transcurso de estos días. Bueno, en el plano deportivo, desde la Tienda Roja ya se ha hecho el anuncio oficial. Este comunicado ha salido el día de ayer. El club cienciano informa a sus hinchas y a la opinión pública que el amistoso internacional contra el Al-Waz Ready, inicialmente programada en Sicuani, porque se había anunciado desde la página oficial del Papá de América, se trasladará a Cusco debido a que las condiciones actuales del campo no permiten garantizar la mejor experiencia deportiva. Esto es pensado fundamentalmente en los jugadores, ¿no? Agradecemos la comprensión de nuestra afición en Sicuani, una ciudad muy importante para nosotros, y reiteramos nuestro compromiso de regresar en el futuro cuando las condiciones sean más favorables, es decir, cuando el estado esté bien, ¿no? Bueno, se vieron una foto, Javier, Sí, pues, de las condiciones en las que se encuentra el gramado, el gras, y terrible, ¿no? Parece que había una lluvia de meteoritos ahí, lógicamente pone en riesgo pues la integridad de los jugadores que pueden ahí pisar mal, pueden torcerse el tobillo, pueden tener algún tipo de lesión y podría afectar el rendimiento posterior durante este año 2025. Es por eso que se ha cancelado, se ha postergado, ¿no? Lo han postergado, lo han movido. Lo han movido para el Inca Garcilaso, sí, nuevamente para Cusco. Bueno, las personas de Sicuani seguramente se han quedado un poco tristes, pero tienen que mejorar las condiciones de su estadio, definitivamente. Sí. Y ahí viene el tema, ¿no? Hacían una crítica al alcalde provincial de Canchis, al señor Ricardo Cornejo, porque justamente en el mes de noviembre, en el aniversario de la provincia, pues bueno, hicieron toda una fiesta, ¿no? ¿Dónde? En ese estadio. Bueno, definitivamente han que separar bien las cosas, ¿no? Un estadio, lógicamente, se puede dar un evento de esta naturaleza, pero dándole las condiciones también y luego también haciéndole el mantenimiento correspondiente, ¿no? Hicieron una tremenda fiesta, pues bueno, y ahí es donde se deterioró el campo deportivo y lógicamente ya el personal técnico fue a revisar la cancha y bueno, encontraron algunas deficiencias y dijeron, no puede ser acá porque definitivamente, imagínense que Cueva se lesione. No, se va a dedicar ya al canto, de frente. Pues, no. Bueno. 6:45, amigos oyentes, entramos de lleno al informativo Huillarico y Guajay Panay, Ama Joncaichu, línea telefónica Yupa y Cachariki, 974-78-2420, 974-78-2420, tiene un aviso, tiene un comunicado, tiene un anuncio de compra-venta que quiere que de una vez salga porque este es el espacio más sintonizado de nuestra emisora. También nos puede escribir al WhatsApp y nosotros con mucho gusto lo vamos a apoyar. Si tiene algún aviso, alguna queja, algún reclamo, también nos puede llamar al 974-78-2420. Hoy es miércoles 22 de enero de 2025, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. La frase que nos acompaña durante esta semana es la siguiente. Presten atención a la frase de la semana: la vida es un libro de aventuras y cada día vivido es una página más de nuestra historia. La repetimos, la vida es un libro de aventuras y cada día vivido es una página más de nuestra historia. 6:46, hora de revisar la historia, amigos oyentes.
6:46. La historia para hoy nos recuerda lo siguiente. 1535 se crea el Cabildo de Lima y se designa como alcalde a Nicolás de Rivera el Viejo y a Juan Tello de Guzmán. Nos vamos hasta el año 1826. Las fuerzas libertadoras toman la fortaleza del Real Felipe en el puerto del Callao. Era el último reducto de la resistencia española en la América continental. En el año de 1905 nace en Trujillo Alcides Carreño, músico y compositor, autor de los vales Pobre Madre, Quisiera y El Tondero. En Trujillo nació Dios. Nos vamos al año 1914. Nace en Lima Pedro Durán Quevedo, autor del vals Me duele el corazón. 1918, la República Popular de Ucrania se proclama independiente de Rusia. Y ahora cómo están, ¿no? Sí, pues mira, ¿no? Mira, ¿Cómo se dan las 1918. cosas? Casi 100 años después, un poco más. No, más, 200 años, 300 años. Bueno, vámonos al año 1963. Charles de Gaulle y Konrad Adenauer firman el Tratado del Eliseo, que sella la reconciliación entre Alemania y Francia. Y escuche bien, en el año 2006, un día como hoy, Evo Morales es investido presidente de Bolivia es el primer presidente indígena elegido democráticamente. Por tercera vez, ¿no? Su tercer periodo fue. Sí, correcto. Sí, tercer periodo. Vámonos al año 2020. Mira qué tal nombre, Javier. Ekaterini Sakelaropoulou se convierte en la primera mujer jefa de Estado de Grecia. ¿Cómo se llamaba? Ekaterini Sakelaropoulou. Difícil de pronunciarlo. 6:48, vamos con nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Seis de la mañana con 48 minutos, amigos oyentes de Radio Surfuy, bienvenidos. Estamos en el informativo Willaricui. Mucha atención, estos son nuestros principales titulares. Y la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, requiere personal con certificado de discapacidad o carnet del CONADIS del distrito de Tambobamba y piden acercarse a la Oficina de Recursos Humanos o a la oficina de OMAPET. 6:50, vamos con más información. Mucha atención, ordenanza municipal que aprueba reglamento que regula la disposición a todos los usuarios, modificando las descargas de agua de lluvia a sistema de cunetas o drenaje superficiales en el distrito de Tambobamba, esto en nuestra provincia de Cotabamba. Y esta ordenanza municipal indica que todos los dueños de los domicilios, edificaciones o construcciones, sean antiguas o actuales y tengan conexión de aguas pluviales al sistema de alcantarillado, deben ser independizados. Bueno, ¿qué más dice? El tipo de tubería a ser empleada para la evacuación de aguas pluviales serán de PVC de 2 o 4 pulgadas. Dependiendo de la cantidad de área libre o cantidad de agua pluvial captada en su vivienda. Ojo, también está prohibido evacuar sólidos inorgánicos, orgánicos por la tubería pluvial. También esta ordenanza indica está prohibido evacuar de manera directa las aguas pluviales de terrazas o techos hacia los colindantes o la vía pública. Y en el caso de construcciones anteriores a la normativa, se deberá de tomar las medidas correctivas en las cuales se evite afectar a los vecinos colindantes, así como las calles, vías, pasajes u otros. 6:51, vamos con más información, amigos oyentes. La Municipalidad Distrital de Mara comunica a todos los beneficiarios y nuevos usuarios del programa Pensión 65 que los pagos respectivos se realizarán el 30 de enero en el centro poblado de Pisacasa, en el Concejo Menor, de 8 a 12 y
el 31 de enero en Mara, en el Auditorio Municipal de 8 a 12 de la mañana. Y atención, Huichaypampa, hoy miércoles 22 se tiene una interrupción del servicio de agua potable por mantenimiento de las redes para realizar la instalación de la válvula de control en la línea de distribución. Esto en el barrio Huichaypampa, zona B, es el barrio afectado. El corte para hoy será de 10 de la mañana a 1 de la tarde. 6:51, vamos con más información, amigos oyentes. Se realizó charla informativa organizada por el Centro de Salud de Cotabambas con la participación de autoridades locales, fundamentalmente con la participación del señor alcalde Lucio Truyenque, el gerente municipal y otros funcionarios, quienes informaron a la población sobre los pasos necesarios para que el centro sea reconocido por su atención con pertinencia cultural. Este proceso busca integrar prácticas y enfoques de salud respetuosos de las costumbres y tradiciones locales. Y el Centro de Operación de Emergencia Regional, el COER, de Apurímac, informó que hasta el jueves 23 de enero del 2025 se tiene previsto precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en toda la región, incluyendo nieve, granizo, aguanieve y lluvia. Se espera granizo en zonas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar y nieve en localidades a partir de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Esto acompañado de descargas eléctricas y vientos de hasta 35 kilómetros por hora. Las provincias de Abancay, Chincheros y Andahuaylas experimentarán precipitaciones de intensidad moderada, mientras que Aymarae, Santabamba, Grau y Cotabambas enfrentarán precipitaciones fuertes. 6:53, por otra parte, la Municipalidad Provincial de Cotabambas anuncia la conformación de la Comisión de Regidores de la Municipalidad Provincial con el objetivo de fortalecer el trabajo institucional y garantizar el cumplimiento de las políticas públicas en beneficio de la población. La Municipalidad Provincial de Cotabambas presenta la conformación oficial de las comisiones ordinarias de regidores para el periodo 2025. Vamos con más titulares. Y la Municipalidad Distrital de Aquira, a través de la Subgerencia de Desarrollo Social y el proyecto Cultura, hace extensiva la invitación a toda la población aquireña para participar de Vacaciones Útiles Aquira 2025 en las diferentes disciplinas de futsal y vóley, con el fin de promover el deporte en la población aquireña, a su vez confraternizar y unir lazos de amistad. Las inscripciones van desde el 22 al 24 de enero. 6:54 a.m. Mucha atención, titulares en el plano regional. La laguna de Matará, ubicada a 3.360 metros sobre el nivel del mar en el distrito de Huaquirca, provincia de Antabamba, se ha convertido en un símbolo de belleza natural. Este espejo de agua, rodeado de montañas imponentes, destaca por su serenidad y su ecosistema único, donde abundan plantas flotantes y totorales que cubren gran parte de su superficie. Y ayer se realizó una charla informativa organizada por el Centro de Salud Cotabambas con la participación de autoridades locales como el alcalde, el señor Lucio Truyenque, el gerente municipal y otros funcionarios, quienes informaron a la población sobre los pasos necesarios para que el centro sea reconocido por su atención con pertinencia cultural. Este proceso busca integrar prácticas y enfoques de salud respetuosos de las costumbres y tradiciones locales. 6:55, más información en el plano regional. La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, la UNSAC, anunció la apertura de inscripciones para su Escuela Profesional de Ingeniería del Medio Ambiente y Recursos Naturales, ubicado en la filial Curahuasi. El examen ordinario de admisión para el siglo 2025-1 se llevará a cabo el próximo sábado 25 de enero, ofreciendo un total de 45 vacantes para los aspirantes interesados en formar parte de esta prestigiosa institución de carácter superior. Y efectivos policiales de la Dirección Antidrogas, la DIRANDRO, y la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, con apoyo de los agentes de la comisaría de Chivay, decomisaron 348 kilos de cocaína. Esto en la jurisdicción del distrito de Cayalli, provincia de Cayoma, en la región de Arequipa.
Vamos con más información, amigos oyentes. La Comisaría de Ocongate y la Policía Nacional del Perú han intensificado las investigaciones para identificar y capturar al conductor de un vehículo mayor que se dio a la fuga tras atropellar a un hombre en la madrugada del 20 de enero de 2025 en la vía interoceánica Sur Urcos Madre de Dios, en la altura de esto es en la localidad del distrito de Ocongate. La víctima, identificada como Concepción Roger Cutipa Ramos, de 43 años, fue hallada sin vida en la calzada, en posición de cúbito ventral. Hasta el momento se desconocen las características del vehículo involucrado y la identidad del conductor responsable. Y el primer juzgado de investigación preparatoria de Paucarpata dictó 9 meses de prisión preventiva para Piero Caldas Zavala, de 23 años, por el presunto delito de parricidio en agravio de su padre, el empresario Juan Caldas Torres, de 48 años, cuyo cadáver fue hallado envuelto en una bolsa en el armario de su vivienda. Imagínese, ¿no? 6:57, en medio de un desmonte en el centro poblado La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, fueron hallados los cuerpos de 2 personas. Este macabro hallazgo, que evidencia la violencia persistente en esta zona minera, ha generado conmoción entre los pobladores. Y una negligencia médica en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas Sur ha condicionado la vida de Yaneli León Flores, de 24 años, a depender por el resto de su vida del consumo de medicamentos para mantener regulado su metabolismo. Indican en las declaraciones: han cambiado la vida de mi hija por completo, refirió Vilma Flores Zapata, madre de la joven con discapacidad mental que acabó sometida a una tiroidectomía, es decir, el retiro completo de la tiroides, cuando solo necesitaba de una biopsia en la cavidad bucal para descartar la presencia de un tumor. Los responsables tan solo han recibido una sanción administrativa y el médico que la operó no cumple su compromiso de atender a la joven. Imagínese, usted va por una biopsia, Javier, y le sacan la tiroides completa. No puede ser. 6:58. Vamos a revisar nuestros titulares en el plano nacional. Médico serumista identificado como Jack Inga Román falleció tras la caída de la ambulancia en la que viajaba a un abismo de 500 metros en la vía Ayacucho-Huancayo. El accidente se suscitó a las 4 de la mañana en el sector Huancoto. La unidad retornaba del distrito de Anco hacia la localidad de Cosme tras cumplir su labor. La ambulancia quedó destrozada al fondo del precipicio. Lograron sobrevivir tanto el conductor de la unidad, Edwin Coica Ramos, como la enfermera Fiorella Echevarría. Y 4 personas, entre ellas 2 ciudadanos venezolanos, han sido detenidos como presuntas responsables del atentado con dinamita al edificio del Ministerio Público de Trujillo. Esto ocurrido la madrugada de lunes. El autor intelectual del atentado en la Fiscalía de la Libertad sería Jimmy Bazán Valderrama, alias Chato Jimmy o Pequeño, cabecilla de los compadres de Trujillo. 6 de la mañana con 59 minutos, cambia el digital, 7 de la mañana en punto. Desde el Congreso, subcomisión aprueba acusar a Martín Vizcarra por designación del ex procurador Daniel Soria. Fueron 16 congresistas quienes aprobaron el informe final del fujimorista Víctor Flores, que recomienda acusar por negociación incompatible al expresidente Martín Vizcarra y a la exministra de Justicia Ana Teresa Revilla. Y la tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró nula la resolución que impuso 18 meses de prisión preventiva al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, en la investigación del caso Antalsis por delito de colusión agravada y otros, a fin de que el pedido de la Fiscalía sea evaluado por otro juez.
7 en punto. Aprueban informe que recomienda inhabilitar a Martín Vizcarra y sus exministros por disolución del Congreso. El informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso propone inhabilitar a Martín Vizcarra por 10 años de la función pública, mientras que para Vicente Ceballos y Salvador del Solar se recomienda una sanción de 5 años. Y atención, dejan granada de guerra en la puerta del penal Castro en Lima. Sujetos desconocidos dejaron una caja dentro de la cual se encontraba el artefacto junto con una nota amenazadora. Personal de la UDEX retiró el dispositivo mientras las investigaciones ya fueron iniciadas. 7,2. La OEFA multó con 36 UITs a Petroperú a un mes del derrame de petróleo ocurrido en Talara. Y vaya interesante dato, ¿no? Porque, bueno, muchos, entre comillas, ambientalistas, cuando ocurrió este tema del derrame de petróleo, fundamentalmente aquellos de izquierda, jamás dijeron nada, se callaron la boca, se olvidaron que tenían sus redes sociales. Alex Urriarte, director de la Dirección de Supervisión Ambiental de la OEFA, informó que la empresa estatal fue sancionado por no identificar y controlar la fuente del derrame de hidrocarburos en el tiempo establecido. Pero igual le han puesto, ¿cuántas UITs? 36, igual es una burla, ¿no? Sí, 36, pues, la UIT es 5.000 soles y algo más, ¿no? Haciendo un cálculo rápido, quizás 190.000 soles aproximadamente, Javier, lo que estarían pagando por este daño que le han hecho al ecosistema, ¿no? Sí, pues. Al mar, mira. Y se recordará en una ocasión anterior cuando hubo un derrame de una empresa privada, pues bueno, todo el mundo pegó el grito. Repsol. Sí, pues. Fue Repsol, ¿no? Sí. Todo el mundo pegó el grito al cielo, sobre todo aquellos, entre comillas, ambientalistas. Pero cuando ocurrió esto con Petroperú, nadie dijo nada. Nadie. Así pasa, pues, así pasa. Vamos con más titulares. Alejandro Salas indica que el informe que recomienda inhabilitar a Martín Vizcarra es una persecución para eliminar adversarios. El abogado en materia constitucional de Martín Vizcarra señaló que maneja versiones de que algunas agrupaciones políticas estarían próximas a promover un eventual proyecto de ley para suspender las elecciones del 2026. ¿Suspender? Imagínese usted, y se lo juro, no lo dudo. No lo dudo que puedan hacerlo. Eso? Claro, están tratando de idear un proyecto de ley para poder suspender las elecciones del 2026. ¿Bajo qué términos? La verdad desconozco, pero no me espero menos del Congreso. Es un nido de ratas, como dicen, una ¿no? olla de grillos que hacen lo que quieren. Es un crimen organizado ya el Congreso. Pues, ¿no? Sí, y nadie les dice nada. Y bueno, es el tipo de personas que nosotros hemos escogido lamentablemente. Y ojalá que no ocurra esto, Gonzalo, porque en el próximo proceso electoral todo esto tiene que cambiar. Sí, debe cambiar, ¿no? Bueno, está preocupante que se suspendan las elecciones del año 2026. 7 de la mañana con 4 minutos. Más información en el plano nacional. Salguana evalúa la continuidad del oficial mayor del Congreso según presidente de Acción Popular. El presidente de Acción Popular indicó que el retiro de Giovanni Forno, oficial mayor del Congreso, fue una de las exigencias que le realizaron al presidente del Congreso tras el escándalo por la presunta red de prostitución en el legislativo. Y la Fiscalía abrió investigación tras el accidente vehicular que deja 3 fallecidos en el distrito de San Martín de Porres. El Ministerio Público solicitó a la Policía Nacional que se realicen las diligencias necesarias a fin de buscar, ubicar e identificar al conductor de la Custer, quien se encuentra prófugo. 7 de la mañana con 5 minutos. Vamos a revisar nuestros titulares en el plano internacional. Tras la avalancha de decretos firmados por Donald Trump, en su primer día de regreso a la presidencia, el mandatario anunció este martes su intención de despedir a más de 1,000 funcionarios nombrados durante el gobierno de Joe Biden. La decisión comenzó con el despido anunciado en redes sociales de 4 altos funcionarios, entre ellos el reconocido chef José Andrés y el ex general Mark Milley, y quien Biden había conocido en un indulto
previsto horas antes. Vamos con más titulares en el ámbito internacional. China es excluida de la industria automotriz de Estados Unidos por seguridad. Prohíben su tecnología en autos eléctricos. Gina Raimondo, secretaria de Comercio, destacó que esta iniciativa busca prevenir que tecnologías provenientes de países rivales pongan en riesgo la infraestructura crítica de Estados Unidos, considerando que los vehículos modernos son esencialmente computadoras sobre ruedas. Mucho miedo, ¿no? Sí, es una guerra de potencias ya, ¿no? Ya económica, ¿no es cierto? Sí, de hecho, totalmente. Muy bien, 7 de la mañana con 6 minutos y Elon Musk causó polémica con su saludo al público tras la investidura de Donald Trump. ¿Vio cómo saludó? El golpe primero al pecho y luego levantó la mano, ¿no? ¿Qué? ¿Aludiendo a Hitler o me estoy equivocando? Ni idea, ¿no? El ex jefe de X, también dueño de SpaceX y Tesla, se golpeó el pecho con la mano derecha, luego extendió abierta en dirección del público, un gesto que algunos asimilaron a un saludo nazi. ¿Qué será, no? Bueno, ya no. O sea, sí, bueno, también golpeó fuerte y bueno, saludó así. Le faltó gritar, ¿no? ¡Hey, Hitler! ¡Hey, Hitler! ¿No? Le faltó solamente eso. Creo que sí. Bueno, vamos con más titulares en el ámbito internacional. Y bueno, Donald Trump, que es tendencia hoy en día, amenazó con más sanciones a Rusia si rechaza negociar un alto al fuego con Ucrania. Estados Unidos ha impuesto, desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero del 2022, una amplia batería de sanciones contra Rusia que incluyen restricciones al sector petrolero y a grandes bancos rusos con el objetivo de aislar a Moscú del sistema financiero internacional basado en el dólar. 7,8, cohete Starship de Space 10 se perdió tras un despegue y restos de la nave fueron vistos en el cielo. Fotos y videos de redes sociales captaron los restos de la nave de Elon Musk, descendiendo a través de la atmósfera hacia la Tierra. Bueno, hay una propuesta interesante, ¿no? De que en el gobierno de Donald Trump también se pueda llegar hasta Marte. Sí. Es verdad. Va a ser todo. Sí. Bueno, y Elon Musk yo creo que también se acercó bastante bien a Trump porque lógicamente, muy aparte de tener recursos, también políticas de Estado ayudan a que estas cosas ocurran. Bueno, 7 de la mañana con 8 minutos. Javier, ¿sabías que Donald Trump tiene su propia moneda? Tiene una criptomoneda. Y a raíz de que ha salido ya presidente de los Estados Unidos, su criptomoneda, o como la llaman la moneda meme oficial de Trump, se dispara un 680% en horas y se cuela entre las grandes criptos. Ojo que la cripto no está destinada a la inversión y no está aprobada por las autoridades, pero la moneda meme cotiza y se coloca entre las 20 de mayor capitalización. Esta moneda, Javier, estaba $3. ¿Ya? Y hoy en día, imagínate a cuánto ha aumentado. Hay gente que, de aprobarse esto como modo de inversión, va a ser millonaria, ¿no? Por ahí si compraste, ponte $5,000 en moneditas, hoy en día tranquilamente podrías tener 1 millón en tu cuenta bancaria. Imagínate. Y bueno, siendo el presidente de los Estados Unidos, puede hacer de esta moneda oficial para la inversión, ¿no? Claro. Sí. 7,10, por otra parte, escuchó, por unos días TikTok se suspendió en Estados Unidos, ¿no es cierto? Fueron, digamos... Ni lo sentí, la verdad, ¿eh? No lo sentí. Bueno, esto fue en Estados Unidos, ¿no? Sí. Y muchos creadores anuncios de contenido incluso se despidieron. Algunos sí, pero no habían anuncios de los Estados Unidos. Ya, pero ya en el día prácticamente de la asunción del cargo de Donald Trump, pues bueno, la cosa comenzó a restablecerse. Más del 50% de usuarios ya había recuperado su cuenta, pero también hablaron de que alguien había comprado TikTok y se hablaba de Elon Musk, ¿no es cierto? Pero bueno, ha salido más información sobre este tema. Donald Trump se muestra abierto a que Elon compre TikTok si lo desea. O sea, hay esa posibilidad, ¿no? Le da la carta abierta, ¿no? Donald Trump ha insistido en que le gustaría que las empresas estadounidenses adquieran al menos el 50% de las plataformas propiedades de ByteDance para disparar las preocupaciones, para disipar fundamentalmente las preocupaciones sobre la seguridad nacional. Bueno, podría comprarlo, ¿no? Tiene tanta plata Elon Musk.
Claro. Podría comprarlo tranquilamente si es que aceptan, ¿no? Pero bueno. 7 de la mañana con 10 minutos, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró este martes 21 de enero un estado de emergencia debido a la llegada de un frente polar que podría provocar temperaturas peligrosamente bajas en el norte del estado. El gobierno local ha emitido advertencias de tormenta invernal con pronósticos de acumulaciones de nieve que oscilarán entre 1 y 3 pulgadas. 7 de la mañana con 11 minutos. Titulares en el plano deportivo. Universitario de Deportes, luego de consagrarse bicampeón de la Liga 1, fue reafirmado como el mejor club peruano del mundo. ¿Cómo es eso? O sea, es el mejor club del Perú a nivel mundial, ¿no? O sea, el mundo lo ve como el número uno en Perú. Okay. Sí. Bueno, y es así, ¿no? Según el nuevo ranking de la, Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, actualizó su clasificación global en este mes y la U continúa siendo el mejor posicionado del Perú. Escucha, Guillermo, por favor. Esto a pesar de que los cremas bajaran 3 posiciones de la 205 a la 208 respecto a la última tabla de ubicaciones. En segundo lugar está Alianza Lima, que pasó del puesto 234 al 236. A la segunda Alianza. Y el Barcelona derrotó 5-4 al Benfica en el estadio Daluz por la 7ª jornada de la Champions League 2024-2025 el día de ayer. Los blaugranas empezaron con el pie izquierdo al recibir el primer gol a los 2 minutos de juego por parte de Vangelis Pavlidis. Sin embargo, el equipo de Flick supo reaccionar. A los 11 minutos, Valdé ingresa al área y le cometen penal tras pisarle el pie derecho. Esto fue sancionado por el árbitro con ayuda del VAR, y a los 13 minutos, Robert Lewandowski venció a Anatoly Trubin desde los 12 pasos y puso la igualdad temporalmente, y finalmente pues el Barcelona derrotó 5-4 al Benfica. Tremenda participación de Rafinha. Sí, ¿no? Buen partido. Es casi, digamos, el némesis o la sombra de Ronaldinho. Poco por ahí va, ¿no? Muchos lo catalogan así, porque ahorita, digamos, en cuanto a resultados o goles, el mejor sería Rafinha. Sí, Haaland dentro también. De los brasileños. Sí, claro. Bueno, sí, dentro de los brasileños. Sí, ese es lo mejorcito, ¿no? Que hay ahorita. No hay otro brasileño, ¿no? Sí. Que esté dando la hora hoy en día. No. En Real Madrid, ¿cómo se llama El niño que ya no está jugando. ¿Cómo se llama este chico, no? Uno de los jovencitos, ¿te refieres? Sí. Se me fue su nombre. Pero bueno, ahí está. ¿Qué más? Don Guillermo Richard, escuche bien, no pudo ser para Alianza Lima. Cayó 2-1 ante Deportivo Morrón en Buenos Aires por amistoso internacional. Alianza Lima disputó su tercer amistoso en Argentina al visitar al Deportivo Morrón. Bueno, Eric Castillo fue expulsado en el club íntimo. Bueno, han salido memes a raíz de esto. Ya que pare el bullying contra Alianza Lima, por favor, yo invoco, porque han dicho que un equipo que tiene nombre de sopa, ¿no? Tiene nombre de caldo, le ha ganado a Alianza Lima, y es un equipo de segunda, de la Liga Argentina. Ay, no es un equipo de segunda, Javier, ¿no? Ya han salido ya los memes. Por favor, paren con el bullying contra Alianza Lima. Ojalá que este año 2025 le vaya mucho mejor, ¿no? Por favor, equipo de segunda, Argentina le ha ganado. Vamos con más titulares en el ámbito deportivo, y el tenista peruano Juan Pablo Varillas se coronó como campeón del Buenos Aires Challenger 2 tras salir victorioso en la final contra el paraguayo Daniel Vallejo. Juan Varillas se consagró con parciales de 6-4 y 6-4 en un partido que duró 1 hora y 49 minutos, lo cual reveló la superioridad deportiva de Varillas. 7:14 fueron nuestros titulares en el informativo Huillaricoy. David Ortiz Maldonado, desde el día de ayer lo veo ahí probando su estabilizador, su Mavic. Está utilizando una Sony y con una lente G-Master, Dios santo. Y Gladys está de modelo. Está modelando ya hace 2 Todos días. los días, ¿no? Ya pasó por el tema de su sesión de fotos profesional. Sí, ¿qué será lo próximo? ¿Un OnlyFans de repente? 7:16. Breve pausa y regresamos con la ampliación de nuestras notas informativas. 19 recibimos de regalía contractual 59 millones
El año 2020 64 millones, pero este año sí 115 millones. Y con eso es lo que estamos atendiendo a las comunidades. Por ejemplo, este año, si bien es cierto, está proyectado para que llegue 100 millones de regalías, sin embargo ya estamos con menos 8 millones. ¿Por qué? En enero en regalías ha ingresado 8.8 millones. En febrero solamente ha ingresado 500.000. Y felizmente en marzo ya se está recuperando a 7.7 millones, ¿no? Es importante que la población sepa de dónde viene ese dinero para que ese dinero siga ingresando y que podamos invertir en las múltiples necesidades que tiene Chalhuacho como distrito. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Hermanos de Chalhuahuacho, Cotabambas y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido nuestros hermanos en Cotabambas y otras provincias. Lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así que todo ese presupuesto se ha traído a través del concurso del FID, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones, pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por cano. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el canon minero a partir de este año. También el canon, mejor dicho, regalía minera, también reciben todos los municipios, el gobierno regional, las 2 universidades de la región y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual, en otras zonas mineras no reciben la regalía contractual. Hoy día pues todas las municipalidades y también la región, los gobiernos locales gozamos de ese recurso de regalía contractual. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, el amigo de estar de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido y ahorita vemos en la plaza de armas de Tamuanda cantidad de... Habla desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente. Iván Cruz de acá de Ficha de Akira sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabambas casi no estamos acostumbrados a este sismo. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abancay saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. Acá en Acoipampa, donde están las canteras por ahí, prácticamente el desmonte está hasta la mitad de la carretera, igualito al ingreso del puente de Chuicuni, igualito lo han casi lo han cerrado el otro día, habían echado 2 volquetadas de adobe de desmonte, entonces acabo de casicito tener un accidente ahí porque yo que salía de Chalhuahuacho por un pelito nos hemos chocado. Sí, voy a hacer con eso, no sé, al lata de verdad, hasta carretera con Tucarapunco, hasta maquinaria con tancheta, aperapunco, alata malora punco, carretera, que hay persona con churarin como multata, respeto canampa, porque manata sería marín chichariki, chainata mona sango taruango. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy.
Radio Surfui, una radio comunitaria. Gracias a esta radio, en cuanto a los comunicados, valorando nuestras costumbres, tradiciones, la música, todo. En una asamblea pueden escuchar 100, 200 personas, pero a través de la radio escuchan 1000, 2000 o 10.000, ¿no? Inclusive a través de redes sociales a nivel mundial. Y ahora ya también se escucha ya mediante las redes sociales a nivel internacional. Estuve hace tiempo en Argentina y claramente lo escuchábamos también, ¿no?, por redes sociales, por la transmisión de Radio Surfui. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Anoche aproximadamente a las 6, fuerte nos ha caído granizada. El tren casi nos cae a las casas y nos ha dañado a nuestros productos como papa, en nuestro sector vacún. A otras comunidades también están afectados. Comunidad Curmanta, allá en el distrito de Maramanta. Caída que pesquero 5 de la tarde, manda. Papata, abas con la carpus, hay cortesía, con el kilo, con la asnapato. Perdona, con la chata, con el chata, un cotacho, a la chata, pilaramos. Que comunidad de Manta, Bajarita, Villane, Pairante, y tarde, a las 6 de la tarde, fuerte, pasa, un gay, con parte alta, Zamboa, Baniscati, hasta casi que ello. Entonces, que ya están, que ya han capaz. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Todos estamos preocupados en estos momentos. En el pueblo de Akira hay bastantes plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población, hermano Guillermo. Como siempre, Ajmata, no cae pura, bajar en la costa, ponen más que todo, no cae alguien que no cae yari muy kiko. Autoridades municipales declaramos una emergencia que hay parte alta, comunidad campesina de Zacate, Atacante, Añoscaria, y de allá parte alta de Ujururu, Oñamuru, Umawiri, Ocacagua, Guaracopate, que hay con los de Manco. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Usted está siendo informado a través de Huillaricuy. Huillaricuy. De la mañana con 24 minutos. Usted está en sintonía del informativo Huillaricuy a través de Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas, Radio Guaira en el distrito de Coyurqui. Estamos también saliendo a través de Facebook. Usted también nos puede acompañar por este medio. Estamos también a través de nuestra página web. 7:24. Vamos con más información, amigos oyentes, rápidamente desde la Municipalidad Provincial de Cotabambas, con el objetivo de fortalecer el trabajo institucional y garantizar el cumplimiento de las políticas públicas en beneficio de la población. La Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba,
presenta la conformación oficial de comisiones ordinarias de regidores para el periodo 2025. Estas comisiones estarán vigentes durante un año y tendrán la misión, escuche bien, de optimizar el trabajo en áreas específicas, fortaleciendo la planificación y ejecución de actividades en favor del desarrollo de la provincia de Cotabambas. Con un compromiso renovado, los regidores asumirán la responsabilidad de fiscalizar las gestiones, impulsar propuestas innovadoras y gestionar soluciones que beneficien a la población de la provincia de Cotabambas. Y escuchen, las comisiones ordinarias 2025 están conformadas de la siguiente manera. La Comisión de Desarrollo Social y Servicios Públicos estará presidido por el profesor Macías Sotomayor Tapia, integrantes Hugo Menor Mamani, Alejandro Enríquez Alcagua. Pasamos a la siguiente comisión, la Comisión de Planificación, Presupuesto y Asuntos Legales, presidida por la bachiller Eliana Janco Rojas, integrantes Eva Wilcapuma, así es, Wilcapuma Anca, Johnny Chaguayo Condori. La Comisión de Administración y Finanzas, presidida por la profesora Rosa Estela Samplini Ayerbe, integrantes Guillermo Osco Limaipuma y Hugo Menor Mamani. La Comisión de Catastro, también Administración Territorial, Defensa Civil y Medio Ambiente, estará presidido por el señor Alejandro Enríquez Alcagua, integrantes Estela Samplini Ayerbe, Eliana Janco Rojas. La Comisión de Cultura, Educación, Deporte y Salud y Juventud estará presidido por el profesor Heine Peley Mamani Quispe. Los integrantes Eva Wilcapuma Anca, Johnny Chaguayo Condori. También la Comisión de Infraestructura Pública e Inversiones estará presidida por la licenciada Johnny Chaguayo Condori, integrantes Heine Peley Mamani Quispe, Guillermo Osco Lima y Puma. La Comisión de Desarrollo Económico Local y Turismo, presidida por la señora Eva Wilcapuma Anca, integrantes Alejandro Enríquez Alcagua, Macías Sotomayor Tapia. La Comisión de Transportes y Comunicaciones, escuche bien, presidido por el señor Guillermo Osco Lima y Puma, integrantes Heine Peley Mamani Quispe, Macías Sotomayor Tapia. La Comisión de Instituto Vial Provincial, así lo han denominado, la UGM y Administración Tributaria, presidida por el profesor Hugo Menor Mamani, integrantes Rosa Estela Samplini Ayerbe, Eliana Janco Rojas. Son las comisiones ordinarias para este periodo 2025 que tienen como objetivo principal, amigos oyentes, y esto es importante indicar que, bueno, estas comisiones estarán vigentes durante todo el periodo 2025 y tendrán la misión, el objetivo de optimizar el trabajo en las áreas específicas, fortaleciendo la planificación y ejecución de actividades en favor de la población de nuestra provincia de Cotabambas. Bueno, ahí están los nuevos designados, ¿no?, de las comisiones ordinarias 2025, algunos personajes ya conocidos, digamos, aquí en el ámbito político y social de nuestra provincia. Vamos a ver el mejor de los éxitos, ¿eh?, para esta nueva designación en las comisiones ordinarias. 7 de la mañana con 28 minutos. Tienen los números de la radio a su disposición: 974-78-2420, 974-78-2420. Hay una noticia que ha saltado y está preocupando muchísimo. Se trata de la denuncia que tiene hoy en día el alcalde Abel Serna por violación sexual. Esta denuncia la está realizando una ex trabajadora que, bueno, es en este caso la agraviada, y ella no ha soportado más y ha denunciado este hecho ante el de Pincri allá en Andahuaylas. Ha comentado que en los últimos 10 meses es víctima de hostigamiento y también de amenazas de muerte por colaboradores del alcalde, ¿no? Esto a raíz de que ella estaba con intenciones de realizar esta denuncia por violación sexual. Y bueno, tras presentarse en la entidad policial, en la comisaría, para realizar la denuncia, la esposa y la hermana de Abel Serna llegaron también al domicilio de la señorita para poder exigirle
que retire la denuncia, ¿sí? Una grave acusación la que tiene hoy en día el alcalde de Andahuaylas, el señor Abel Serna, que ya actualmente está denunciado en la comisaría por el presunto delito de violación sexual en agravio de una ex trabajadora, ¿no? Ya no es más trabajadora, hace muchos meses. Ella es una ex trabajadora de la comuna provincial y la víctima en sus declaraciones pues ha manifestado que ella fue dopada. Tiene 33 años, la identidad lógicamente se va a tener oculta por cuestiones o temas de seguridad, pero lo que sí ha declarado esta persona es que está pasando por una situación emocional y psicológica bastante complicada, ¿no? Ella se encuentra pues por así decirlo, deprimida por este abuso sexual en el que habría sido víctima en febrero del 2024. Pero pese a esto, ella ha reunido todas las fuerzas para poder enfrentar las críticas, los reproches que surgirán en su contra tras hacer público lo sucedido y que tendrá serias repercusiones en la capital chanca. La denuncia presentada ante el de Pincri Andahuaylas, con fecha 17 de enero, hace una semana aproximadamente, menos 5 días, fue recepcionada por el jefe interino de esta unidad policial. Estamos hablando del teniente Miguel Aliaga Camacho. Inmediatamente ha sido derivada al coordinador del Centro de Emergencia Mujer de Talavera para el reconocimiento legal y se le brinde la asistencia también, que es muy importante cuando suceden estas cosas, la asistencia psicológica respectiva. Ella ha manifestado: he decidido hacer esta denuncia porque pese a haber estado encerrada casi 10 meses en mi habitación, sin salir, sin hablar con otras personas, pensé que me dejarían tranquila y no lo están haciendo. Me siguen amenazando de muerte, que me van a destruir moralmente, pese a que estuve alejada de todo. No puedo vivir así, quisiera desaparecer, pero yo también tengo derecho a vivir. Yo no hice nada malo ni he cometido un delito. Yo no le hice nada a esa señora Abel Serna, comentó entre sollozos. Y la agraviada se desempeñó como asistente del alcalde Abel Serna hasta marzo del año pasado, renunciando al cargo tras asumir amenazas y presiones de colaboradores de la cuestionada autoridad edil para que guarde silencio y no comente lo ocurrido, toda vez que se iba a perjudicar. El hecho se habría producido tras la participación de una comitiva oficial de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas en el Carnaval Ticapayana, que tuvo lugar en Tambobamba, provincia Cotabambas, en febrero del año pasado. Y de acuerdo a lo relatado, atención, la comitiva decidió descansar en la provincia cusqueña de Anta. Y ya estando instalados en el hotel, la denunciante afirmó que se encontró con una regidora y una funcionaria donde le manifestaron que se iban a reunir para conversar un rato, por lo que entraron a una habitación. Sin embargo, instantes después le dijeron que irían a comprar agua y otras cosas, retirándose y dejándola sola en el lugar. Le dijeron: espéranos un rato, vamos a traer agua y algunas cosas para comer, por lo que me siento y espero, observando que había un six-pack de botellas de cerveza, cuando poco después sale el alcalde Abel Serna del baño con su pijama. Me dijo que me sirva y espere un rato, que ya iban a venir. Y a insistencia del alcalde, dice que se sirvió un poco de cerveza, que tomó 4 sorbos, cuando de repente sintió como que se hubiese dormido, como si todo se nublara. Ella indica que despertó cuando era atacada, estaba sin pantalón y con el polo levantado. Ella indica que pensó que era una pesadilla. Lo empujé y salí corriendo hacia el lobby, narró la atribulada mujer. Estas son las declaraciones de la señorita que ha presentado la denuncia de violación sexual contra el alcalde de Andahuaylas, el señor Abel Serna. Así está la situación. El alcalde Abel Serna no respondió las interrogantes surgidas y enviadas a su celular para que pueda esclarecer esta denuncia hecha en su contra, que ya ha sido publicada por la agraviada, y amenazando que denunciará por tráfico de influencias a los medios de comunicación que difundan la acusación. O sea, ¿nos va a denunciar? Sí, nos van a denunciar. ¿Nos va a denunciar?
Dice, advierto que no dejaré que mancille mi honor y buena reputación bien ganada durante tantos años de trayectoria intachable, escribió Serna en su cuenta de WhatsApp. Bueno, estas son las declaraciones que ha dado la señorita. Esta noticia ya está en todas las redes sociales. Sería bueno que el alcalde Abel Serna, bueno, salga, ¿no?, a aclarar esta situación, salga a decir cómo han sido las cosas, porque ya tiene una denuncia en la comisaría por lo que es violación sexual, esta denuncia que ha sido puesta por la ex trabajadora, una ex asistente suya, ¿no? Y bueno, ha narrado los hechos. Esto que yo les he contado son las declaraciones o los testimonios que ha dicho esta señorita, que habría sido, al parecer, asistente del alcalde Abel Serna. Lógicamente el tiempo se encargará pues de esclarecer esta situación. Lo que sí es cierto que nosotros vamos a estar haciendo seguimiento muy de cerca a esta noticia, porque bueno, es un poco alarmante, ¿no? Una denuncia contra el alcalde Abel Serna por este delito de violación sexual. De la mañana, ya con 36 minutos en el informativo Huillarico, y 7:36. Hace rato hablábamos, bueno, este tema de Abel Serna va en relación al carnaval del año pasado del Ticapayana. Bueno, ojalá que se pueda aclarar y dar mayores luces sobre esta denuncia. Hace rato hablábamos de Tambobamba también, sobre la conformación de la Comisión Ordinaria 2025. Todos los regidores tienen tareas, tienen funciones, tienen comisiones. Bueno, responsabilidad de cada uno de ellos. Otro tema en Tambobamba, amigos oyentes, se ha desarrollado la conformación del Comité del Consejo Provincial de la Mujer en la provincia de Cotabambas. Bueno, con participación del señor alcalde Dante Contreras Galloso, la plana de regidores, se ha dado la conformación de lo que viene a ser el Comité del Consejo Provincial de las Mujeres en la provincia de Cotabambas. Justamente vamos a hablar sobre este tema, vamos a ampliar la información. Ya estamos en comunicación telefónica con la profesora Rosa Estela Zamplini Ayerbe para que nos pueda dar mayor información sobre este tema. Profesora Rosa, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenida al informativo Huillaricuy. Muy buenos días. Primeramente, gracias por el espacio brindado en Radio Surfuy. Saludar muy cariñosamente a todos mis paisanos cotabambinos de los 6 distritos mediante esta emisora Radio Surfuy. Definitivamente creo que la emoción me embarga de salir a nivel provincial mediante Surfuy. Por lo tanto, agradecida por este espacio, y Dios mediante que derrame sus bendiciones a todos los cotabambinos. Muchísimas gracias a usted, profesora Rosa Zamplini. Usted siempre predispuesta para compartir información en nuestro medio de comunicación, y fundamentalmente hablando de las mujeres, porque en alguna medida a nivel de nuestra provincia de Cotabambas el tema de la violencia familiar, el tema de la violencia a integrantes del grupo familiar y fundamentalmente a mujeres, se tiene que visibilizar, se tiene que trabajar, y en alguna medida también con las propias mujeres a darles mayores herramientas para que puedan ser actoras en lo que viene a ser la vida política también de nuestra provincia de Cotabambas. Coméntenos, ¿se ha conformado el Comité de Consejo Provincial de la Mujer en nuestra provincia de Cotabambas? Así es. Bueno, sí, el día viernes 17 hemos tenido la conformación del Comité de Consejo Provincial de la Mujer, en la cual pues se ha llevado a elección democrática entre regidoras provinciales y regidoras distritales, de las cuales pues cabe mencionar que la presidencia de este comité ha recaído a mi persona. Como le reitero, ha sido elecciones democráticas con todos los presentes, representantes de las diferentes instituciones y representantes de la sociedad civil, tanto provincial, distrital, y algunos presidentes barriales que también nos han acompañado ese día. Y
cabe resaltar que también hemos tenido la llegada o la visita de nuestra vicegobernadora, la licenciada Marisol Valer Miranda, que en este día muy importante nos ha acompañado y ha tenido esta atribución de poder hacer juramentar a todo este comité de Consejo Provincial de Mujeres, y pues la vicepresidencia ha recaído al distrito de Cotabambas, a la regidora Jacqueline García, y enseguida a la profesora Marlene Iñaui, regidora de la Municipalidad Distrital de Mara. Y pues todo este detalle ha sido el día viernes 17, y perdóneme, quizás quiero, a manera de informar para mayor comprensión de todos nosotros, es que esta creación del Consejo Provincial de Mujeres se ha realizado el año pasado, un 28 de noviembre, en sesión de consejo, ¿no? Aclarando de que esto se ha llevado por primera vez en nuestra provincia de Cotabambas, gracias también al apoyo de la vicegobernadora, que siempre, como toda mujer apurimeña y empoderando a la mujer cotabambina, nos ha venido apoyando. Por este lado también queremos dar ese realce a las personas que se identifican con la mujer, y creo ya, desde ya yo predispongo de que también nuestra empresa que está acá en Cotabambas, Las Bambas, creo que es momento oportuno también de querer comprometerlos a que tenemos que dar realce al empoderamiento de la mujer. Usted sabe, uno de los puntos que nos tiene todavía quizás postergadas a las mujeres, o simplemente la función de ser madre, mujer, esposa, pues a veces tenemos limitaciones, es cierto, pero es posible, sí es posible que la mujer también tenga las oportunidades. Por ese lado, pues contamos y esperamos ya desde ya a que tengamos la certeza de que también la empresa se va a hacer presente, o simplemente, vamos a decirlo así, que vamos a contar con el apoyo de la empresa, porque proyectos para la mujer hay muchos que, como capital de provincia, estamos postergadas. Así es que, de verdad, ha sido un evento en el cual nos ha permitido reflexionar sobre muchos aspectos que vamos a ir encaminando en algunos proyectos. Por ese lado, pues, yo agradezco el espacio brindado y estoy segura que contamos con ustedes también desde ya, con la motivación y el apoyo y el empoderamiento hacia la mujer cotabambina. Perfecto, profesora Rosa, nos parece muy importante porque justamente esto va a ser un trabajo en conjunto en favor de la equidad de género y fundamentalmente del empoderamiento de las mujeres de nuestra provincia de Cotabambas. Entiendo, profesora Rosa, de que a partir de esta conformación de este Comité de Consejo Provincial de la Mujer, pues bueno, se va ya a comenzar a hacer trabajos a nivel de toda la provincia de Cotabambas, lógicamente con la participación de todo el equipo, y también hacer trabajos a nivel de todos los distritos de nuestra provincia. Así es, justamente también se va a coordinar con las regidoras de cada distrito para que ellas también puedan encaminar a nivel distrital la conformación distrital, porque esto no puede quedarse solo provincialmente, sino para mayor coordinación también debemos tener el consejo distrital en cada distrito de nuestra provincia, ¿no? Perfecto, profesora Rosa. En todo caso, es un equipo muy interesante conformado por, digamos, regidoras que son de distritos no necesariamente centralizados, ¿no? Estamos hablando del distrito de Cotabambas, estamos hablando también del distrito de Mara. Profesora Rosa, los mejores parabienes para este comité de mujeres de nuestra provincia de Cotabambas, y cuente con nosotros como medio de comunicación para poder apoyar en cualquiera de sus actividades que futuramente puedan desarrollar. Sí, cabe reconocer que siempre ha habido una predisposición de Surfuy. Por ese lado estamos seguros de que como Radio Surfuy siempre han tenido el corazón abierto para poder transmitir a nuestros hermanos y hermanas de la provincia de Cotabambas, quienes siempre necesitan estar informados de todo lo que
se hace también en nuestra municipalidad provincial. Por ese lado, agradecida, pero siempre ya comprometiendo mediante ustedes a nuestra empresa de que el Consejo Provincial de la Mujer va a estar ahí presente, quizás buscando un apoyo que nos fortalezca también, porque usted sabe que el inicio siempre tiene tropiezos, el inicio siempre va a llevar a mucha perseverancia por parte nuestra. Entonces, mientras estemos en gestión, creo que vamos a empezar con ese augurio de que tampoco la empresa va a ser indiferente, más al contrario, van a ser un apoyo para nosotros. Profesora Rosa, muy agradecido y éxitos, y vuelvo a reiterar este compromiso de nuestra emisora para poder seguir trabajando fundamentalmente por las mujeres de nuestra provincia de Cotabambas. Muchísimas gracias. Gracias a usted y por la oportunidad, y estoy segura que en cualquier otro momento le estamos molestando también para poder tener el apoyo pertinente. Muy amable, que Dios los bendiga y saludos a todos nuestros hermanos cotabambinos. Muchas gracias a usted, muy buenos días. 7 de la mañana ya con 45 minutos. Siete de la mañana con 46 minutos, estamos en el informativo Huillarico y ya estamos en comunicación telefónica con el profesor Miguel Ángel Huachaca. Profesor Miguel Ángel, ¿cómo está usted? Buenos días, bienvenido a Surfuy. Mi estimado amigo Javier, permítame saludar esta mañana a su distinguida persona y al equipo, igual también a nuestros oyentes del ámbito de la provincia de Cotabambas. Javier, por este espacio, pues quiero hacer el extensivo a todos los padres de familia de la institución educativa José Carlos Mariátegui de Tambobamba. Pues los padres, mamás de esta institución educativa, pues Javier, están pues en todas las comunidades del ámbito del distrito de Tambobamba. Pues este colegio, entenderás, pues tiene un espacio prestigioso. El año pasado, pues este colegio ha sido campeón de los campeones, de los que más saben, Javier, ¿no? Entonces seguramente recordarás, es entender, el día 26, el domingo 26 del presente mes, tenemos la primera asamblea extraordinaria a las 8 de la mañana. Para ello, pues hacemos la invitación a que nuestros papás, mamás, quienes son familia de esta institución educativa, pues tengan que participar muy activamente. De tal modo tenemos diversas actividades, tanto también la programación anual y tanto la presentación del nuevo director de esta plantel, pues este día tan significativo para la familia José Carlos Mariátegui. En ese entender, pues suplicamos, mi estimado Javier, que también nos extienda prácticamente pues este comunicado, ¿no? En vista de que nuestros mamás, papás de todas las comunidades están pues aquí en la institución educativa José Carlos Mariátegui. Perfecto. Profesor Miguel Ángel, runa si mi chape mate para que guajaricoito por taita mama con ari que comunes con apo yarimo shari que pai con apesri que chuya chat o yare amonanco pajari que pai con apesri que al chante entendía monanco paj. Digo que chikaipa yachtamasi taita makuna que punche kachun jujmuna inapai que hankunapa que presidencia de APAFA Ñesca, que una y colegión José Carlos Mariátegui Tambobamba Ñesca, Chaimanta Ñucaico, Rimarina Cuspaico, padre, familia, junta directiva, director de la institución educativa, Chaicuna, Minca de Mexico, Tucuy familiata, Tucuy comunidad, anexope Cayanquis, Mama Taitacuna, del colegio José Carlos Mariátegui en Escamanta. Entonces, pasay Camunex, Canca, Hatun, asambleata, apareció en domingo 26 de Punche, que domingo es que Chunca, Sortayo, Puncheta,
posaj horas tutaymanta, chaypina hatun abrazo kaykuna panaykuna suyakusaykiko, porque fundamental educación manan imapis alin herenciaqa kanmanchu, uywapis pasajerolan, qullqipis imapis pasajerolan, pero estudiuqa manan wayqiykuna panaykuna, chaytanispa huk alin hamukuy kachun kay domingo p'unchaypaq kay Tamama llaqtapi suyakusaykis willarinakuspaki wayqiykuna panaykuna. Perfecto, profesor Miguel Ángel, muchísimas gracias, le agradecemos por el comunicado. Y machapes casten, profesor Miguel Ángel, Guajariman Kikopone, Radio Surfey Jariki, Yachaskai, Kinapsriki, atento kanka Guajarikams Haikiman. Javier, que punchaykuna kanka, as alinta Jaripura Hina, parlana kanka, porque kay Tambumana Banta, Michayman, cartera, dicen Chepin, Mune Hatun, Chaka, Rakusian, pero empresa contratistaban, pero manera alintachu que Wakinchikuna. Chikaypaq kay pikunas kay usuario kay cartera nisqapi kashan chayta alintachu tratan chay kay punchaykuna llaqta masnita parte altata wajana kanqa y parlana kanqa Javier. Muchísimas gracias. Cosa pone profesor Miguel Ángel, Topacosoña. Un abrazo, muchísimas gracias. 7 de la mañana con 50 minutos, estamos en vivo y en directo a través de nuestras redes sociales, nos encuentran como Radio Surfui, entren a Facebook, ahí pueden dejar sus comentarios o algún anuncio que ustedes quieran difundir. También por supuesto tenemos el WhatsApp de la radio 974-782420. Un zorrito andino de 2 meses de nacido, un cachorrito digamos, era exhibido en una feria dominical de Andahuaylas. Este ejemplar, extraído de su hábitat, lógicamente de manera ilegal, fue bautizado por los especialistas como Anjo Guayo, una cría de zorro andino, su nombre Licalopex culpaus, de aproximadamente 2 mesecitos de edad, que era exhibido por un hombre en la feria dominical de Andahuaylas, fue decomisado por los efectivos policiales del Escuadrón de Emergencia y entregado al CERFOR. El CERFOR es el Servicio Nacional Forestal de Fauna Silvestre. Se le fue entregados a ellos para su cuidado y protección. Los especialistas del CERFOR Apurímac realizaron una primera evaluación al pequeño zorro andino y determinaron que se trata de un macho, un zorrito macho, con peso de 150 gramos y se encuentra con una aparente buena condición corporal sin presencia de parásitos externos. Bueno, la administradora técnica de la entidad, la señora Gina Valencia Ramos, indicó que el zorrito fue criado como mascota porque presentaba un comportamiento llamado impronta, que ocurre cuando los animalitos silvestres son criados por humanos durante etapas importantes en su desarrollo. Esta situación afecta el comportamiento silvestre propio de la especie, lo que limita la capacidad del ejemplar para sobrevivir de manera independiente en su hábitat natural. En estos casos, su rehabilitación se torna compleja y claro, imagínense ustedes a sacar un zorrito de su hábitat normal, donde él de alguna manera tiene que buscar su propia alimentación, su propio refugio, que sea criado por humanos y posteriormente, cuando se rescate esta especie, sea devuelto a su hábitat natural, se le va a complicar bastante poder sobrevivir, ¿no?, en la naturaleza. La cría de este zorrito se encuentra en cuarentena recibiendo cuidados especializados y exámenes clínicos en el zoológico de Taracasa, gracias al apoyo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Y bueno, el CERFOR Apurímac iniciará definitivamente un procedimiento administrativo sancionador contra el ciudadano que portaba el zorro andino. La legislación forestal y de fauna silvestre establece una infracción muy grave. Ojo, ojo con ustedes estar comprando, ofreciendo, vendiendo, exhibiendo especies de este tipo, ¿no? Dejen tranquila la fauna silvestre. Esto es ilegal y la sanción oscila entre 10 a 5.000 UITs. Así que imagínense ustedes, por favor, no estén teniendo pues animalitos silvestres como si fueran un perrito o un gato. Sí, pues. Muy bien, 7 de la mañana con 54 minutos, amigos oyentes. El día de ayer hablábamos de vacaciones útiles escolares. Se ha dado este buen inicio en Tambobamba, en Akira, en Distrito Cotabambas, Chalhuahuacho.
El distrito de Mara también, pues bueno, ha venido desarrollando ya este tipo de acciones en beneficio de la población estudiantil. Vamos a conversar sobre este tema con la gerenta de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de Mara. Nos referimos a la licenciada Mayumi Champi para que nos pueda ampliar esta información. Licenciada, ¿cómo está usted? Buenos días, bienvenida al informativo Guillaricui. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días a los compañeros en estudio. Un gran saludo también mediante su medio a todos nuestros hermanos y hermanas que el día de hoy también están sintonizando Radio Surfui en este informativo. Y por supuesto, listos y prestos para brindar la información respecto a los trabajos de vacaciones útiles que se viene desarrollando acá en el distrito de Mara. Licenciada, coméntenos, vacaciones útiles, ¿dónde se están desarrollando? ¿Están desarrollándose en los centros poblados quizás o puntualmente en el distrito de Mara? ¿Y qué áreas se van a reforzar? Si nos puede comentar. Por supuesto, Javier, nosotros a través de las vacaciones útiles venimos pues incentivando lo que es el reforzamiento académico y los talleres de música y canto. Estamos desarrollándolo de manera descentralizada en nuestras 13 sedes en este momento. Venimos a nivel educativo haciendo este reforzamiento tanto en lo que es matemática, comunicación, razonamiento matemático, razonamiento verbal en el nivel primario, asimismo también en algunas sedes en el nivel secundario. De igual manera, también a través del proyecto intercultural, venimos realizando los talleres de música y canto con todos nuestros alumnos de todas las sedes. Estamos con sedes en Chacamachay, Capacasa, Curcac, Yuricancha, Congota, Pisascasa, Apumarca, Pitic, Mara, Pampura, Guayura, Chacamachay, y bueno, también coordinando para todavía poder aperturar algunas sedes, puesto que hay alumnos, tenemos bastante acogida, gracias a Dios, y también gracias a los padres de familia que están siendo partícipes y bueno, inscribiendo a sus niños en estas vacaciones de reforzamiento, de talleres, para que puedan ser pues productivas y nuestros niños de esa manera puedan tener este reforzamiento, ¿no? Perfecto, licenciada, nos parece muy importante este trabajo en beneficio de la población futura de nuestro distrito de Mara. Estamos hablando de los niños. Licenciada, ¿todavía hay inscripciones a aquellos papás por ciertas razones, por cierto motivo de viaje? Pueda que todavía no han logrado inscribir a sus hijos, ¿todavía hay inscripciones? ¿Hay algún requisito para estas inscripciones? Por supuesto, todavía estamos aceptando las inscripciones. La academia ha iniciado de manera oficial el día 13, el día lunes, ya venimos avanzando. Actualmente ya tenemos alrededor de 350 alumnos que ya son parte entre las diferentes sedes, pero todavía hacer la invitación a los padres de familia que, como usted indica, muchos se han ido de vacaciones o de viaje estos días festivos, que todavía pueden inscribir a sus niños en las diferentes sedes que ya ha sido mencionado para que puedan ser partícipes de estas vacaciones útiles de reforzamiento, de música, de canto y puedan pues también estar con sus compañeritos. Tenemos a nuestros promotores activos ahí laborando en cada una de nuestras sedes, así que está abierta la invitación, Javier, mediante tu medio también, que todavía puedan apersonarse y pues puedan ser parte de estas actividades que lo promueve la Municipalidad Distrital de Mara a través de la Gerencia de Desarrollo Social. Perfecto. Licenciada, en la parte final, por favor, reitere las localidades donde se vienen desarrollando estas actividades de vacaciones útiles y la invitación a los padres de familia para que puedan inscribir a sus hijos. Así es, nuevamente hacer la invitación, queridos padres de familia que están en casita, que de repente han vuelto ya de viaje, inscribamos a nuestros niños. La municipalidad está promoviendo estas vacaciones divertidas a través del reforzamiento, a través del canto y música, y puedan venir a inscribirse a nuestras diferentes sedes. Estamos en Chacamachay, Capacasa, Curca, Yuricancha, Congota, Pistascasa, Apumarca, Pitic, Pampura, Guayura, Chacamachay y por supuesto nuestra sede principal acá en el distrito de Mara. Los esperamos, papis, mamis, vengan, traigan a sus niños y pues que estas vacaciones sean útiles y que puedan tener este reforzamiento y por supuesto esta preparación en lo que es canto y música también. Perfecto, licenciada, le agradecemos por la información y también reiterarle que nuestro medio de comunicación siempre va a estar a vuestra disposición de ustedes para que ustedes también puedan compartir información de interés para la población del distrito de Mara. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Javier, gracias a la radio por este espacio que me brinda. Seguramente me voy a estar comunicando constantemente para poder promover y también darle información de los trabajos que nosotros venimos realizando como Gerencia de Desarrollo Social y por supuesto como municipalidad. Muchas gracias por el espacio, un fuerte abrazo en cabina. Perfecto, muchísimas gracias, muy buenos días. 7 de la mañana con 59 minutos. Bueno, ahí está la invitación, ¿no? El trabajo que viene desarrollando también la Municipalidad Distrital de Mara a cargo del ingeniero Alex Roque Mío. Para el futuro de nuestra provincia, para la mejora de nuestras comunidades, para la mejora de nuestros distritos. Es necesario trabajar, vuelvo a reiterar, amigos oyentes, pensando en el futuro de nuestra provincia de Cotabambas. 8 de la mañana en punto y en cabinas de Radio Surfui ya se instala Gladys Aguilar porque en breve se vienen las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. 8 de la mañana con 1 minuto. Ya estamos con Guayquicona Panaicona. Allí chanta Ningriquista Quicharemoichis. Se viene la lectura de las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. Gladys, ¿cómo estás? Buenos días, Javier. Buenos días, Gonzalo. Y buenos días a todos los oyentes de nuestro informativo Huillaricui. Ya estamos hoy miércoles 22 de enero. Qué rápido está pasando el mes. ¿Qué están haciendo? ¿Ya se están trabajando? ¿Todavía no? Siguen pensando que seguimos en Año Nuevo. Ahora sí, damos lectura a nuestras portadas, tanto de diarios regionales como de diarios nacionales. Y nos vamos rápidamente con el diario Pregón, diario judicial, diario de Apurímac. Y tenemos como foto principal y como portada una fotografía de una mujer lastimosamente asesinada. Y dice: condenan a 22 años a hombre que mató a pareja, golpeó y mató a su pareja por bailar con otra persona. La Corte de Apurímac dictó 22 años de cárcel a Miguel Condori Pusacaya por el delito de feminicidio. Los hechos ocurrieron cuando se desarrollaba la festividad patronal del centro poblado de Ñahuinlla, en el distrito de Coyurqui, provincia de Cotabambas, en el año 2023. ¿Qué está pasando con nuestro distrito de Coyurqui? El otro año también informamos que encontraron un cuerpo cerca al río. Y ahora pues esta noticia. Realmente hay que trabajar en la salud mental, no solo de las personas mayores, también de los adolescentes. Así que mucho cuidado. ¿Qué es eso de estar golpeando a las parejas por los celos? Así que mucho cuidado. Al costado observamos la fotografía de un hermoso zorrito, un bebé zorrito. ¿Y cuál es el titular para esta portada? Dice: portador será sancionado. Zorro de 2 meses que era exhibido en feria de Andahuaylas fue llevado al zoológico de Taracasa. Y la recomendación, por favor, no saquemos a estos animalitos de su hábitat. Pues, ¿qué hace un zorrito en la feria? Iba a comprar algo, no, era simplemente una muestra, y eso está mal. Cada animal y cada especie también tiene su espacio. Líneas abajo observamos la foto de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, y indica: causas justas, construcción civil de Abancay tendrá una bolsa de trabajo del 50% de obras en la UNAMBA. Y también el gobierno regional de Apurímac lanza el Aputuzuy 2025, Carnaval de los Dioses, temporada 2. Esto se va a desarrollar pues este año. Se acercan los carnavales tanto para nuestra región de Apurímac. Y nos vamos rápidamente con el diario Sol del Cusco. ¿Qué tiene el diario Sol del Cusco para el día de hoy? Tenemos como foto principal en el diario El Cusco y bueno, como titular también: el país se desangra.
Harvey Colchado convocó a José Santibáñez a renunciar tras el atentado en Trujillo. Harvey Colchado arremetió contra el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, por la inseguridad en el país y reciente ataque en la sede de la Fiscalía. El ex coronel criticó duramente al ministro por su gestión y lo acusó de defender a criminales. Recordarles que justamente el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, el otro año dijo: si no para esta ola de criminalidad, yo renuncio, solo denme un mes. Y pasó ya más de 3 meses y hasta ahora no ha renunciado, ni siquiera ha puesto en cargo lastimosamente, su función. Así que bueno, esperemos que nuestro país, mientras se desangra con la inseguridad, él sigue creyendo que está trabajando de forma correcta. Líneas abajo también observamos que una tubería de agua ha colapsado, dice colapso del sifón de Guaro tercero. Miles de hectáreas de cultivo en riesgo. Junta de Usuarios de Agua advirtió de la ocurrencia de desastres a través de pronunciamiento suscrito por gerente técnico magíster Marco Garay Caviedes. Al costado observamos a enfermeras o personal del sector salud en protesta y declaran como ilegal huelga de trabajadores en el sector salud. Líneas abajo observamos a un policía lastimosamente recogiendo un cadáver. Dice: peatón muere atropellado y conductor se da la fuga. Tragedia en Ocongate. Líneas abajo también observamos la ciudadela Inca de Machu Picchu e indica cierre el camino Inca a Machu Picchu desde el sábado 1 de febrero. Así que para todos aquellos turistas que les interesa viajar, bueno, pues está cerrado. Desde el 1 de febrero se va a cerrar el camino Inca a Machu Picchu. Y ahora sí, nos vamos a nuestras portadas nacionales que trae para el día de hoy, miércoles 22. Miércoles 22. Y nos vamos rápidamente con el diario El Comercio. Y en el diario El Comercio también tenemos como foto principal justamente la sede de la Fiscalía, que fue bombardeado, por así decirlo, ¿no? Aprueban y dice: bancadas no definen su postura sobre una censura a Santibáñez tras atentado en Trujillo. Tenemos como titular principal: aprueban informe que pide inhabilitar a Vizcarra por disolver el Congreso. Sanción para ejercer la función pública duraría 10 años. No tenemos al señor Lagarto como presidente. Entonces, proceso. El texto de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales será visto en la Comisión Permanente y luego en el Pleno. Medida también alcanzaría por 5 años a los exministros del Solar y Ceballos. ¿Cuáles son las posiciones? Expresidente señala que a través de su vocero que el Tribunal Constitucional ha zanjado el tema y acusa una persecución política. Salvador del Solar considera que pretenden descalificar a potenciales adversarios políticos. También tenemos la foto de Vladimir Cerrón y dice: con fondos públicos, OMPE pone en la mira gastos en defensa legal e impresión de periódicos. El prófugo Vladimir Cerrón, fundador del partido, se beneficia del financiamiento estatal. ¿Qué tal conchudo? Líneas abajo podemos leer: nuevas políticas de Estados Unidos podrán restar más de 1 punto porcentual al crecimiento global. Previsión de Credicor Capital. Esto es lo que trae el diario El Comercio para el día de hoy, miércoles 22 de enero. Y nos vamos rápidamente con el diario La República. Y tenemos la foto del monseñor Miguel Cabrejos y dice: se reparará en justicia a todas las víctimas. Monseñor Miguel Cabrejos en entrevista señaló e indicó que el comisario apostólico Jordi Bertou explicó a los obispos peruanos la situación del movimiento religioso. Fue en el marco de la asamblea de la Conferencia Episcopal Peruana que concluye hoy en la elección de un nuevo representante de los obispos. Decisión tras el cierre del sodalicio. Al costado observamos la foto del expresidente Martín Vizcarra y dice: se cumplió la venganza. El expresidente será inhabilitado por 10 años y el expremier por 5. Vicente Ceballos también fue incluido en el informe final acusatorio de la SAC.
Ahí también tenemos como foto principal o como portada trabajadores de la ONU, y dice: ONU cuestiona al gobierno por no defender los derechos del niño. También podemos leer: la izquierda se mueve lentamente a favor del pacto, pero sin intereses por el centro. Y por último, en sociedad tenemos: SINADEP registra récord. En 19 días ocurrieron 106 muertes violentas, una cifra bastante alarmante. En 19 días ya tenemos 106 muertes violentas. Y ahora sí nos vamos con el diario Gestión, el diario de Economía y Negocios del Perú. Expectativas sobre la tasa de interés cambian radicalmente. Ajuste en las perspectivas es brutal por las presiones inflamatorias que provocarían la alza de aranceles y la reducción de impuestos en el nuevo gobierno de Estados Unidos. La Fed solo bajaría 1 o 2 veces su tasa y costo de financiamiento de largo plazo en este país sube a mayor nivel desde el 2007. Eso es lo que trae el diario Gestión para el día de hoy. Y nos vamos rápidamente con el diario Perú 21. Y bueno, tenemos como foto principal, pues el levantamiento de un cadáver por parte de la policía, ¿no? Están justamente está cercado toda esta zona y indica, hablan las cifras, señor Santibáñez. Solo en los primeros 19 días de enero se han registrado 106 homicidios. Gremios empresariales piden al gobierno que actúe con firmeza contra el crimen organizado. Pulpos y compadres detrás del terror de Trujillo. Podemos también observar la foto de Donald Trump y dice: Donald Trump se sale de la OMS y afecta a hijos de migrantes. Tiene un día en el gobierno. Líneas abajo también podemos leer: periodista asesinado en Ica había denunciado irregularidades de su región. Consejo de la Prensa exige investigar el caso. Eso es lo que trae el diario Perú 21 para el día de hoy. Nos vamos con el diario oficial El Peruano. Tenemos como foto principal y como portada a la presidenta Dina Boluarte. ¿Qué es lo que nos indica la presidenta Dina Boluarte? Capturan a presuntos responsables del atentado en Trujillo. Policía Nacional detuvo a 5 sospechosos. Intensificación de operativos contra la criminalidad arroja resultados positivos. Destaca el Ministerio del Interior. Presidenta Dina Boluarte anuncia mano dura contra los delincuentes de alta peligrosidad. Ya no creemos nada, la verdad es que nadie cree ya en las palabras de nuestra presidenta. Al costado podemos leer política. Perú pide a países preservar la Amazonía. Canciller Schaller resalta en Dávalos la relevancia de esta región. Y en el mundo, ¿qué tenemos para el mundo? En el diario Perú, en el diario La República, dice: Trump da luz verde a redadas de migrantes. Agentes podrán ingresar a escuelas, iglesias y hospitales. Bastante preocupante para los migrantes que, pues con este nuevo presidente los van a perseguir, ¿ah? Nos vamos con el diario El Correo y tenemos como foto principal otro espacio en el que podemos observar un cuerpo cubierto con unas sábanas y pues la policía realizando las pesquisas del caso y dice 106 asesinatos en 20 días, 106 homicidios. Cifras oficiales no dejan duda de la escala criminal. El Sistema Informático Nacional de Defunciones, SINADEF, del Ministerio de Salud, reporta que el número de homicidios perpetrados en lo que va del 2025 es más alto en 9 años. En 9 años no hemos tenido esa cifra, bastante preocupante, ¿ah? Desde APP y Fuerza Popular cuestionan la permanencia del ministro del Interior, Santibáñez. Líneas arriba observamos una cúster volteada en un accidente de tránsito e indica: cúster se vuelca y deja 3 muertos en San Martín de Porres. Al costado observamos la foto de nuestra presidenta Dina Boluarte. Dice: Comisión de Fiscalización pide facultades para investigar a Dina por sus cirugías. Líneas abajo también observamos a Barcelona. Dice: Barcelona vence 5-4 al Benfica en épica remontada. Eso es lo que trae para el día de hoy el diario Correo. Y terminamos nuestras portadas con el diario Express. Y tenemos ahí la foto del expresidente, el famoso lagarto, ¿no? Y dice: Congreso lo hunde.
Y podemos también leer, el Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó inhabilitar a Martín Vizcarra por violar la Carta Magna al disolver el Parlamento en 2019. En el caso de Vicente Ceballos y Salvador de Solar, SAC aprobó sanción de 5 años de inhabilitación por su rol en la polémica cuestión de confianza. Expresidente enfrenta además una denuncia penal por el irregular nombramiento de Daniel Soria como Procurador General del Estado. La Procuraduría exige 280 millones de soles como reparación civil por presuntos actos de corrupción durante el mandato de Vizcarra. 10 años inhabilitado y nueva denuncia penal en su contra. Se le viene la noche para el expresidente justamente Vizcarra. Líneas abajo podemos leer también a la foto de Benedicto Jiménez y dice: aconseja a Benedicto Jiménez para combatir la delincuencia. El gobierno debe apostar por la inteligencia operativa. Y por último, fiscalización indagaría presunto abandono de cargo. Pedirán al Pleno facultades para investigar a Boluarte. Estas son nuestras portadas principales, tanto de diarios regionales como de nacionales, para el día de hoy, miércoles 22 de enero. Con 15, muchas gracias, Gladys. Muchas gracias, chicos, y bueno, los dejamos con deportes, los dejamos con deportes. 8 de la mañana con 16 minutos, hora de la información en el plano deportivo. En Huillaricuy, Surfo y Deportes. 8 con 16. No se juega en Sicuani, ya confirmado, el papá ha sacado el comunicado. Se va a jugar nuevamente en el mítico, en el Inca Garcilaso de la Vega. Bueno, vamos rápidamente con la información deportiva. Adelante, Gonzalo. Gracias, Javier. Bueno, como lo mencionabas, malas noticias para los hinchas del Cienciano que están en Sicuani, porque no se va a dar por condiciones de la cancha el partido de El Papá. Se va a trasladar a la ciudad del Cusco. Bueno, es un llamado de atención también para las autoridades de Sicuani para que puedan mejorar esa cancha de fútbol, para que se puedan desarrollar más encuentros deportivos. Atención, que ya salió la programación de partidos de la primera fecha de la Liga 1. Y estaría empezando, ojalá no se postergue, pero estaría empezando el viernes 7 de febrero por fin. Por fin vuelve la Liga 1, ya vuelve el fútbol. Yo sabía que no tenías nada que hacer los fines de semana. Ya llega la Liga 1 con el primer encuentro que va a estar a cargo del Sport Huancayo versus Alianza Atlético de Sullana, el viernes 7 de febrero. El sábado 8 de febrero se enfrenta el cuadro rojinegro, el Melgar de Arequipa, versus la UTC. Este partido será a la 1 de la tarde. Luego se enfrenta el Atlético Grau versus el Ayacucho Fútbol Club a las 3:15. Y Alianza Lima recibe al Cusco Fútbol Club el sábado 8 de febrero a las 7 de la noche. Continúa la Liga 1, la fecha 1, el domingo 9 de febrero, donde se va a estar enfrentando Alianza Universidad versus el Sporting Cristal a la 1 de la tarde. El Sport Boys versus el Juan Pablo II, que acaba de subir, a las 3 de la tarde. Comerciantes Unidos recibe a Universitario de Deportes a las 3 de la tarde y cierra el partido de esta Liga 1. El Cienciano, Papá del Cusco, juega contra el ADT. Bueno, el lunes 10 de febrero, amigos, hay un partidito más que va a estar jugando los Chancas versus el poderoso equipo de Garcilaso, el poderoso equipo de mi amigo David Ortiz. Vamos con más noticias y el Sporting Cristal anunció la salida oficial de lateral luego de la tarde celeste. Tras su victoria
ante la Universidad Católica por la tarde celeste. El Sporting Cristal confirmó la salida del lateral que venía entrenando en el primer equipo. Estamos hablando de Gilmar Paredes, lateral derecho de 22 años que firmó contrato profesional con los celestes en el año 2022. Sin embargo, no ha logrado consolidarse en el primer equipo y ha estado siendo cedido a clubes de la Liga 1. De hecho, en el 2024, recordemos, estuvo jugando por el Cienciano para tener continuidad en primera división. Y bueno, para inicios de la pretemporada 2025, el Sporting Cristal lo citó por tener vínculo vigente con el cuadro del Rímac. Pese a estar enfocado en los entrenamientos en la Florida, finalmente no fue convocado ni considerado. Y es que el joven futbolista va a jugar por Comerciantes Unidos. Lo van a prestar para Comerciantes Unidos para la Liga 1 2025, en lo que será la última temporada que tendrá Gilmar Paredes con el Sporting Cristal. Así están las cosas para para este joven futbolista, 22 añitos nada más, 22 añitos, pero bueno, lo están prestando, parece que no está teniendo un buen desempeño. Vamos con más noticias y malas noticias para mis amigos de Alianza Lima. Alianza Lima cayó 2-1 ante el Deportivo Morón, club de la segunda división de Argentina. Muchos dicen que ha dado mucho de qué hablar este partido porque es un equipo de segunda, de la división argentina. Los blanquiazules no han podido sacar un resultado positivo en su visita al Deportivo Morón. 2-1 quedó este encuentro, lo siento mucho, ¿eh? Ya terminó su gira por Argentina con esta derrota contra el Deportivo Morón. El enfrentamiento, dice, fue accidente para los dirigidos por el entrenador Néstor Gorosito. Asimismo, Jair González marcó un doblete para los locales en el minuto 12 y en el minuto 33, mientras que Pablo Lavandeira anotó el descuento para los íntimos en el minuto 40. Mala suerte definitivamente para el equipo blanquiazul. Más noticias para todos ustedes. Universitario de Deportes, luego de consagrarse bicampeón de la Liga 1, ha sido reafirmado como el mejor club peruano a vistas del mundo. Esto según el ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol. Y bueno, ha actualizado su clasificación global este mes y la U continúa siendo el mejor posicionado del Perú. ¿Cuántos son hinchas de Universitario de Deportes en estos momentos que están escuchando el informativo Huillaricuy? Me gustaría saberlo. Bueno, esto se da también a pesar de que los cremas han bajado 3 posiciones. Estaban en el puesto número 205, imagínate. Ahora están en el puesto 208 respecto a la última tabla de ubicaciones. En segundo lugar está, por supuesto, Alianza Lima, que también pasó del puesto 234 al puesto 236. Igual bastante bajito, ¿no? 234, imagínate tú. Bueno, vamos con más noticias. Ayer jugó el Barcelona y derrotó 5-4 al Benfica en el Estadio da Luz por la 7ª jornada de la Champions League 2024-2025. Bueno, los blaugranas dice que empezaron con el pie izquierdo, porque empezaron perdiendo, pero menos mal, felizmente lograron darle vuelta al resultado gracias también a Robert Lewandowski. Dice que también tuvo un desempeño muy muy bueno. Y bueno, el tenista peruano Juan Pablo Varillas, recordemos, se ha coronado campeón del Buenos Aires Challenger 2. Este es un torneo que se da ya en Argentina. Y bueno, tras salir victorioso en la final contra el paraguayo Daniel Vallejo, Juan Varillas, joven tenista peruano, se consagró con los parciales de 6-4 y 6-4 en un partido que duró aproximadamente, dicen, 1 hora con 49 minutos. Más noticias para todos ustedes, y una de las noticias que está revoloteando en las redes sociales, amigos, se supone, y digo se supone, ojalá esté confirmado, pero Norberto Solano dicen, el nuevo director técnico de la selección peruana. Él ha dicho que, bueno, va a esperar que lo confirmen, pero sin duda alguna es el nombre que está más voceado. Ya está confirmado en varios medios de comunicación, así lo han dicho. Norberto Solano sería el nuevo director técnico de la selección peruana. Recordemos que ya ha tenido algún paso dirigiendo Norberto Solano, un excelente jugador,
pero no sé qué tal lo hará, amigos y amigas, como el nuevo director técnico de nuestra selección. Lógicamente que también no estamos jugando a nada, ¿no? Recordemos que estamos últimos en la tabla de posiciones, recordemos que casi no le hemos ganado a nadie, así que Norberto Solano de alguna manera pues podrá hacer alguito por ahí, ¿no? Lo que sí es cierto es que ya varios medios de comunicación, varios medios deportivos lo han confirmado como el nuevo director técnico interino de la selección peruana. ¿Qué opinas tú? ¿Dará la talla o no dará la talla el gran Norberto Solano? Acá está, ya lo han confirmado, ahí se han lanzado una bomba de humo, dice, sería un lindo reto, pero ya está confirmado, han dicho. Acá Chinchilico también me dice, ya está confirmado, ni Norberto Solano lo cree. Hay que darle la confianza, pues si le hemos dado la confianza al profe Jorge Fossati, que definitivamente, bueno, hizo un excelente papel en Universitario de Deportes, pero ha hecho un terrible desempeño en nuestra selección peruana porque nos ha puesto en último lugar. Por encima nuestro está Bolivia, por encima nuestro está Chile. Entonces, de alguna manera ya peor panorama que el que tenemos no creo que exista, amigos. Así que hay que desearle toda la suerte del mundo al Norberto Solano en esta nueva etapa como director técnico de nuestra selección peruana. Vamos con más noticias. El Real Madrid juega contra el Salzburgo. Hoy juega a partir de las 3 horas. Real Madrid se enfrenta al Salzburgo hoy miércoles 22 de enero a partir de las 3 de la tarde. Usted va a poder ver este encuentro. El elenco merengue definitivamente necesita una victoria para de alguna manera mantenerse en la zona de playoffs a la siguiente ronda. Además, aún tiene alguna que otra chance por ahí remota de clasificar directamente a octavos de final, pero debe esperar varios resultados en estas 2 últimas jornadas. Carlos Ancelotti, que se marcharía, dicen, al final de la temporada, contará con todas sus armas ofensivas. Estamos hablando de Bellingham, de Kylian Mbappé, Vinicius Junior. Este último no jugó en el partido de la Liga por suspensión. Me ha malcriado está Vinicius Junior, ¿no? Hay gente que ya no lo pasa, digamos, ¿no? Que no lo pasa, pero bueno, vamos a ver cómo se desempeña en estos últimos partidos. Buena suerte, también hay muchísimos hinchas del Real Madrid en nuestra sintonía. A la Madrid también hay hinchas del Barcelona, sobre todo los niños, ¿no? Qué manera de gustarle el Barcelona. Me imagino que es por la historia que dejó en algún momento uno de los mejores jugadores del mundo. Estamos hablando de Lionel Messi. Que hablando de Lionel Messi, ya se viene el partido del Inter de Miami contra Universitario de Deportes, donde las entradas son una locura. La más cara ha costado alrededor de 3.856 soles. ¿Pagarías tú 3.856 soles por ver al mejor del mundo? No lo sé, pero lo que sí es cierto es que la U y el Inter de Miami, con todas sus estrellas, han prometido todas sus estrellas. Ahora falta que lo cumplan, ¿no? Que venga Suárez, que venga, definitivamente tiene que venir la Pulga, ¿no? Hay un meet and greet también donde van a poder cenar con algunos jugadores, así que vamos a estar atentos a cómo se desarrolla. ¿Cuándo llega Lionel Messi? Dice, ¿cuándo llega Lionel Messi y el Inter de Miami a Perú para enfrentarse a Universitario? El compromiso está pactado para el 29 de enero, en el Coloso de Ate, en el Monumental de Ate. Yo le pido por favor a las personas. ¿Va a llegar Messi, sí o no? Esa es la pregunta. Va a llegar, dice que va a llegar, pero no quiero ver a la gente ahí gritando Messi, poniéndose la camiseta argentina, ¿no? Saltando a la cancha. Saltando ahí por un beso de Messi. Por favor, compórtense. Están en Perú, tienen que de alguna manera no hacer respetar a Universitario, sino a casa también. Pero no, hay gente que se empieza a poner la camiseta argentina ahí, locos por la Messimanía. Sí, bueno. Pero bueno, el partido es para el 29 de enero, Javier, en Ate Vitarte. Vamos a estar atentos seguramente. 8:27, no hay tiempo para más. Nos vamos, nos despedimos. Este es el bloque deportivo y también nos despedimos del informativo. 8:29. No hay tiempo más. Nos vamos, amigos oyentes, hasta el día de mañana. Que tengan una bonita mañana. Más adelante se viene Gladys Aguilar con la chambita. Luego rumbo al mediodía. Y posterior a ello, en la tarde ya se viene... Avenida Musical. Antes de ello, celebra la tarde. ¿Y la pichanga cuándo sale, Gonzalo? ¿Sale o no sale? En febrero, apenas empiece la Liga 1, la poderosa Liga 1, febrero, 7 de febrero. ¿8? ¿7? 7 de febrero está pactado el inicio de la Liga 1. Ahí nos vamos a ver seguramente para hablar de fútbol y más fútbol.
Nos Amigos vamos. oyentes, que tengan un buen día. Cuídense. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricud. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricud. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricud. ¿Qué pasó